El Tribunal Correccional de París encontró culpable a Marine Le Pen por malversación de fondos públicos europeos para financiar su partido político. La líder de extrema derecha fue condenada a una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos de elección popular y 4 años de cárcel, 2 de ellos en prisión domiciliaria. Sobre este tema vamos a conversar con Luisa Corradini. Ella es periodista, corresponsal en Europa del diario La Nación de Argentina. Además es políglota, socióloga, doctorada en historia y especialista en geopolítica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luisa. Gracias a ustedes por invitarme. Sin duda, Luisa, Bueno, sí, efectivamente. un golpe para la extrema derecha y la aspiración presidencial de Marine Le Pen. Sin embargo, queda la pregunta, ¿esta decisión Así es. judicial, por el contrario, beneficiará a la formación de agrupación nacional? Yo no creo que vaya a beneficiar a la agrupación de ninguna manera, porque la agrupación de Marine Le Pen tenía una estrategia específica. Esa estrategia era en las próximas presidenciales de 2027 ella al Palacio del Elíseo, es decir, como presidenta, y su delfín de 29 años, Jordan Bardella, que es el presidente del partido, como primer ministro. Haciendo así, por supuesto, un control absoluto de la política francesa. Esto se derrumba con la condena de Marine Le Pen. De todas maneras, recordemos que Marine Le Pen tiene otros argumentos y tiene otras posibilidades judiciales. Justamente en esta tarde, poco después de la condena, de conocerse la condena del Tribunal Correccional, su abogado anunció la intención de Marine Le Pen de apelar, de manera que primero está la Cámara de Apelaciones y en el caso de que esto no funcionara, estará también el Tribunal de Casación. O sea que recién estamos al comienzo del proceso judicial de Marine Le Pen. Ahora, el abogado de Le Pen denuncia un golpe a la democracia. ¿Podemos interpretar tal? Por supuesto, esa es la retórica de la extrema derecha y eso es lo que tiene conmocionada a toda la clase política francesa. La clase política francesa e incluso el gobierno temen que esta retórica que ya comenzó porque Jordan Bardella dijo hoy que la democracia había sido ejecutada, temen que esa retórica se extienda a todo el país. Va a haber una victimización de Marine Le Pen y naturalmente la opinión pública a través de las redes sociales va a creer que Marine Le Pen ha sido víctima del sistema judicial francés, lo cual no es absolutamente cierto porque recordemos que Marine Le Pen no es la primera líder, gran líder de importancia nacional que es condenada por la justicia francesa. Ya lo había sido el expresidente Jacques Chirac, lo fue también el expresidente Nicolas Sarkozy e incluso el primer ministro actual, François Bayrou, tuvo un proceso del que fue exonerado, pero cuyos diputados europeos fueron condenados por exactamente el mismo caso que nos ocupa hoy la reunión nacional de Marine Le Pen. Bueno, ¿qué probabilidades tiene si apela? Porque justo nos hablabas en la primera respuesta de que, claro, todavía le quedan algunas opciones para buscar combatir esta inhabilidad. Bueno, eso es muy difícil de decir, todo depende de los tribunales, pero es cierto, es conocido en Francia que el Tribunal de Apelaciones es históricamente más benévolo que el Tribunal Correccional. Digamos que tratando de ser objetivos, podría haber sucedido que el Tribunal Correccional haya querido dar la lección y el ejemplo, enviando el mensaje de que nadie está por encima de la ley, y tal vez, la Corte de Apelaciones pueda ser un poco más benévola. De todas maneras, hay muchos pasos que quedan todavía en todo esto. Es muy largo. El problema va a ser que Marine Le Pen llegue a poder comenzar o participar en la campaña, que recordemos, las presidenciales son en 2027, o sea que no hay mucho tiempo. A comenzar por el Tribunal de Apelaciones, debería fijar rápidamente una fecha para ocuparse del caso, cuando generalmente estas cosas toman por lo menos 2 años. Luisa, la Francia Insumisa y la Unión de Derechas también protestaron esta decisión. ¿Por qué?
La Francia es sumisa, en realidad toda la clase política está protestando por esta decisión, precisamente por eso, porque ellos consideran que va a facilitar al partido de Marine Le Pen victimizarla y en consecuencia va a haber una enorme presión popular. De todas maneras, el argumento de que los representantes electos deberían ser juzgados, entre comillas, por sus pares o por el pueblo, esto quiere decir por el Parlamento, no es legítimo. La justicia francesa es muy estricta con respecto a este tipo de cosas, sobre todo a la corrupción. Hace algunos años que la justicia francesa creó un departamento especial para investigar este tipo de cosas, que es un departamento de corrupción financiera, y es este departamento el que ha llevado absolutamente toda la investigación con respecto a Marine Le Pen y a Sarkozy e incluso a otros líderes que han sido blanco de investigaciones o de sospechas de corrupción. O sea que la clase política francesa lo que teme, por un lado, es el problema de la victimización, por otro lado, hay una cosa clara, que es que el partido de Marine Le Pen en el Parlamento francés es muy importante. Nosotros en Francia tenemos un Parlamento muy fracturado y en la medida en que el partido de Marine Le Pen, el partido de extrema derecha, no apoya los proyectos del gobierno, esos gobiernos no pasan sencillamente por esa fractura de la que estamos hablando. En consecuencia, al gobierno le hubiera gustado o hubiera preferido que el partido de Marine Le Pen no se viera en esta situación. Te pregunto ahora por las reacciones internacionales. ¿Cómo cae esta noticia en Europa ante un evidente avance de la extrema derecha en los últimos años? Hemos visto reacciones de todas partes. Sí, las reacciones han sido, por supuesto, de toda la extrema derecha y de todos los regímenes iliberales. El primero en reaccionar ha sido el portavoz del Kremlin, que acusó a Francia de no respetar el Estado democrático y las reglas democráticas. Después siguieron el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que acusó a la Unión Europea, a Bruselas, a la Comisión Europea, de intervenir en esto y de haber hecho de haber forzado este resultado judicial, que es realmente una cosa inimaginable e impensable. Y por supuesto, todos los demás líderes de extrema derecha, como por ejemplo Matteo Salvini en Italia, etcétera, etcétera, han aprovechado para atacar el Estado de Derecho, porque el problema es ese. El problema es que el mensaje subyacente de todos estos movimientos, incluso y a comenzar por la reunión nacional de Marine Le Pen, es que el Estado de Derecho daña a los ciudadanos. Esto es tremendo porque los ciudadanos poco a poco lo van creyendo. Bueno, justamente ella dio una entrevista a un canal de televisión después de que saliera esta noticia y ha dicho que el Estado de Derecho ha sido violado. Entonces, sobre esa retórica quisiera que habláramos, ¿no? ¿Cómo se pudo venir preparando el partido de Marine Le Pen para este escenario que se ha desarrollado el día de hoy? De alguna manera, si no es ella, pues ¿quién? Bueno, en realidad, si no es ella, la única alternativa que queda, la única opción que queda es Jordan Bardella. Pero Jordan Bardella, lo decíamos al principio, es un joven de 29 años, inexperimentado, con escasa experiencia política. Es un joven que pasa muy bien en las redes sociales, es un joven que presenta muy bien, muy elegante, muy simpático, pero nada más. Y recordemos que Marine Le Pen fracasó 2 veces en su campaña presidencial ante el actual presidente francés Emmanuel Macron. Si ella no consiguió obtener en el balotaje, en la segunda vuelta, el voto de los franceses, nadie imagina cómo podría Jordan Bardella hacer lo que ella no consiguió hacer.
Y es que efectivamente Le Pen es, al menos al día de hoy, la clara favorita para 2027. 11 millones de electores votaron por agrupación nacional en las legislativas del 2024 cuando se realizaron anticipadas. Pero constantemente se escuchan discursos de otros espectros de evitar a toda costa que la ultraderecha llegue al poder. Entonces aquí te pregunto, ¿tiene validez esta denuncia de ejecución política de sus defensores? Por supuesto que no. Volvemos a decir, esto es un argumento para victimizar a Marine Le Pen. Pero de todas maneras, recordemos que 35% de intenciones de voto, Marine Le Pen no es la primera vez que los tiene. Y recordemos también que en las otras dos anteriores elecciones presidenciales, Marine Le Pen también obtuvo un excelente score. Pero en el balotaje, en la segunda vuelta, los franceses siguen reaccionando y diciendo no a la extrema derecha. Es verdad que ella, comparado con los otros dos eventuales candidatos en los últimos sondeos, llega muy, muy por delante, pero estamos hablando de la primera vuelta y en este país hay una segunda vuelta y en la segunda vuelta en general las fuerzas democráticas reaccionan y hacen ese famoso barrage, ese famoso obstáculo al Frente Nacional. Luisa Corradini, periodista, corresponsal en Europa del Diario de la Nación en Argentina. Ha sido un gusto poder conversar contigo y tener tu visión de este asunto. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.